Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a todos por venir. Desde la Asociación El Zapal no tenemos más que daros las gracias por la acogida que ha tenido este evento, al que le hemos puesto tanto cariño, esta actividad cultural que creemos que es de gran interés para todos. Hoy vais a oír de manos de los mejores toda clase de historias y objetos. Ya ellos nos contarán que han descubierto en el último dragado de las Rías, del canal náutico de las Rías Carreras. Y bueno, esta actividad surge de una charla, ¿dónde está mi Cristina?, con mi amiga Cristina López Cabó, a la que, todas las gracias del mundo porque ha sido mi mano derecha en la organización de esta actividad. Cristina pertenece a la compañía que hoy nos acompaña, Ánfora. Desde el primer momento que nos ponemos a hablar de nuestros intereses, nuestras inquietudes, de nuestro trabajo, que a ambas nos apasiona, ¿no?, cada una en nuestro ámbito, ella nos cuenta, pues, ¿sabe qué hemos descubierto? Pues en La Redondela, en Jerez, en Cádiz, ahora en las Rías, tal cosa. Y a nosotros lo primero que nos viene a la cabeza es, bueno, ¿y esto cómo que no se sabe? No se sabe lo suficiente. Es por eso que creemos que para poner en valor nuestro patrimonio, para creérnoslo, la importancia que tiene, hay que conocerlo. Y es a través de estas charlas, de estas actividades como esta, que queremos darlo a conocer al máximo número de personas posible. La acogida ha sido estupenda y estamos súper orgullosos. La difusión de nuestro patrimonio, la puesta en valor de nuestro patrimonio es uno de los puntos clave de los fines de la Asociación El Zapal. Y nadie mejor para hablaros un poquito de la asociación que nuestra presidenta, Ana Fragoso. Buenas tardes y, como dice mi compañera, muchas gracias por todo, porque la verdad es que es un placer ver organizar una charla y ver tanto aforo, ¿no? Hablar un poco de la Asociación El Zapal. No tenemos redes sociales y quizás la mayoría de la gente no sepa a qué nos dedicamos, ¿no? Somos un grupo de amigos, de compañeros, de profesionales que deciden sentarse y decir, vamos a desarrollar proyectos que tengan impacto en nuestro entorno, ya pueda ser educativo, de patrimonio, como en este caso, social, de tecnología, en el ámbito de la tecnología, y la verdad es que cualquier cosa que haga que nuestro entorno se mueva un poco, ¿no? Con esto, esta asociación tiene 23 años, pero la reactivamos, este grupo de amigos, hace 3. Y bueno, hemos hecho distintos proyectos. Hemos hecho cine de barrio en la barriada de allá arriba, en Matapiojo, ¿no? Y hicimos el festival de Islantilla, lo pusimos en el barrio. También en época de pandemia pusimos un módulo de alfabetización digital. Y en ese momento que estaba todo cerrado, pues abrimos nuestras puertas para un poco ayudar a cualquier procedimiento electrónico al usuario, y tuvo una gran acogida. Y nos dimos cuenta un poco de la brecha digital, ¿no?, el aumento de la brecha digital con esto de la pandemia, y creamos nuestro gran proyecto, que es nuestro centro de acceso público a Internet, que está la sede en el Matadero, y allí es un centro de acceso público a Internet. Cualquier persona puede ir, acceder a Internet desde los ordenadores que están en la sede, y tenemos a una persona contratada, además, que eso da trabajo, es muy difícil, y que está nuestra Juani ahí, y ayuda a cualquier procedimiento electrónico al usuario, y formación también en nuevas tecnologías. La verdad es que este es otro proyecto que ha encabezado Rocío, que la verdad es que ha hecho un gran trabajo, y bueno, darle un poco de valor eso al patrimonio, ¿no? Quería agradecer al Ayuntamiento por cedernos el Garum, que la verdad que el edificio merece la pena estar aquí nada más que por verlo, y bueno, también
dar las gracias a la empresa que habéis participado muy activamente y estáis aquí de forma desinteresada y la verdad que os lo agradezco. Y bueno, también tenemos patrocinadores, que lo voy a leer porque no quiero que se me olvide ninguno. Asesoría Carlos Columé, Marisquería Guasalán, Puro Arte Huelva, Asociación Cuidemos Isla Cristina, Inmobiliaria y Casa Isla y Hamburguesería Bigote. Ellos nos han apoyado y porque al fin y al cabo somos 12 socios que somos un grupo de amigos que creemos en cambiar las cosas y que todos tienen su tarjetita de acreditación y por detrás un QR por si alguien quiere ser socio de nosotros. Son 15 euros, solo 15 euros al año. al año, ¿vale? Y bueno, estamos con las puertas abiertas para cualquier persona que quiera cualquier proyecto con nosotros. Le abrimos las puertas y bueno, y agradeceros que hayáis venido, ¿vale? Nada, como dice Ana, al final somos un puñado de amigos con ganas de hacer cosas, ¿no? De cambiar las cosas y tener impacto en nuestro entorno, y así lo hacemos. A mí se me ocurrió la idea en una charla con mi amiga Cristina, pero sin su ayuda, que es la mejor comercial del mundo, no hubiéramos tenido patrocinadores, sin la compañera Juani igual, y así con todos los socios del Zapal que están hoy por ahí participando de una manera u otra en este evento. A todos daros las gracias, chicos. Besitos. Y bueno, ahora vamos a hablar de ellos, ¿no? De al final los protas, nosotros organizamos, pero ellos son los protas, los que vienen hoy. Os hemos traído a lo mejor de la provincia, a Ánfora. Os sonará seguro cuando vais de paseo por Huelva en las obras del centro, Ánfora, no sé qué, pues son ellos. Al final os cuento, para que no, porque entre todos tenéis más títulos, yo no sé. Yo conozco a una que tiene un montón de títulos, pero vosotros algunos más, para que no se me olvide ni se me escape nada. Diego González Batanero, que es socio fundador de Ánfora, junto con Olga, por allí. Es licenciado en Historia y arqueólogo y lleva pues casi 25 años poniendo en valor el patrimonio de Huelva y de Andalucía. Cuenta con muchas intervenciones arqueológicas, patrimoniales, nacionales e internacionales, con publicaciones científicas, lo que os decía, os traeremos a lo mejor de lo mejor. Y Salvador Delgado, doctor en arqueología por la Universidad de Huelva, es profe además de la Universidad de Nebrija y trabaja para Ánfora, colaborando también con otra entidad que hoy colabora también con nosotros, con Platalea, que no se nos puede olvidar también, a la que pertenece la otra doctora que hoy nos acompaña, que es Jessica O'Kelly, como decía también doctora en arqueología por la Universidad de Huelva, miembro de Platalea y colaboradora también de Ánfora. Así que a partir de ahora la tarde es vuestra. Muchísimas gracias por venir y adelante, mucha suerte. Suerte porque el público es exigente. ¿Por aquí? Muchas gracias por la presentación. Todo eso que nos ha dicho, simplemente porque somos ya vamos peinando canas, ya vamos para viejo. O sea, no es porque uno sea especialmente bueno ni malo. Aquí los buenos son esos dos, que son los doctores. Yo soy el que lleva el coche, carga las cajas y poco más, ¿vale? Hombre, lo primero y principal, voy a empezar al revés, voy a empezar por el final, que es el principio, los agradecimientos, porque luego os voy a contar un rollo, os voy a quedar dormido y esto quiero que lo escuchéis, lo demás ya vosotros lo decidís. Sobre todo a la asociación El Zapal, por supuesto, yo no los conocía, yo conozco algunas asociaciones de Isla Cristina, pero a ellos no. El trabajo que hacen me parece una cosa impresionante, inconmensurable, los poquitos que son, y ahora que me he enterado cuántos son, yo pensaba que eran muchísimos más, simplemente por lo que hacen y desarrollan, digo, son un montón de gente, son muy poquitos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es encomiable la labor que hacen y por supuesto estamos encantados y agradecidísimos de que habéis contado con nosotros para colaborar para lo que necesitéis. Por supuesto al Ayuntamiento que nos ha cedido el espacio, el Ayuntamiento de aquí de Isla. Siempre hemos tenido en Isla Cristina, siempre, llevamos muchos años aquí trabajando y haciendo cosas y siempre hemos tenido una acogida magnífica por la gente, por las instituciones, por las asociaciones, en fin, esto es algo ya tradicional, ¿no? Venir a Isla a hacer cosas y a colaborar con gente es algo que
que llevamos haciendo muchos años. Pero sobre todo hay una mención que yo creo que es importantísimo, para mí por lo menos personalmente es fundamental hacer aquí hoy y que tiene mucho que ver con este trabajo, que es la Asociación de Buceo Isla Sub. Pepe Bernardo, que lo conoceréis muchos de vosotros, el padre, tanto el padre como el hijo, que está por ahí escondido, y os explico por qué. Porque nosotros nos dedicamos, una de las cosas que hacemos es la arqueología subacuática y la parte de arqueología, sí, más o menos, la llevábamos organizada y desarrollada hace mucho tiempo, pero la parte de subacuática no, la parte subacuática era un problema, porque debajo del agua todo es mucho más complicado. Entonces, hace ya muchísimos años, gracias a Pepe Bernardo padre, don José Bernardo, ¿vale? Pepe es el hijo, pues nosotros entramos en contacto con él pues para empezar una cosa que es formación en tema de subacuáticos, ¿no? Yo sé que él hace a través de su asociación, hace muchísimos años, trabaja aquí en Isla Cristina, tiene un club que da cursos de formación, en fin, que realmente este trabajo no habría sido posible. Él es el que nos enseñó inicialmente y originalmente estos sitios, cuando empezábamos hace muchísimos años, ya por el 2008, 2007, en fin, hace un montón de años, ¿no? Entonces, o sea, cuando nosotros empezamos a trabajar aquí, ahora iréis viendo cuándo fue eso, quien nos llevó y nos enseñó los sitios y nos explicó dónde estaba cada cosa y por qué realmente era él, era Pepe Bernardo, tanto el padre como el hijo, que eran un binomio. Ahora el padre está hoy, acabo de hablar con él por teléfono, está hoy fuera, no ha podido venir, pero yo quiero que quede constancia y que quede claro que sin él realmente nosotros aquí no hubiéramos hecho ni el 10% de lo que hemos podido hacer en todos estos años, ¿no? Sin él, sin la asociación, sin la familia, en realidad. Bueno, una vez dicho lo cual, vamos a contar un montón de cosas, ¿vale? El qué estamos haciendo aquí, hay mucha letra, si no queréis no la leáis, ya os la iré contando. Os enseñaré algunas fotitos, no os dé miedo. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos haciendo aquí? Bueno, los dos puntos fundamentales han sido estos dos trabajos, que son los dragados que se han hecho en la canal de acceso al puerto pesquero de Isla Cristina este año pasado. Este ha sido justo en el cambio de año, estaba previsto como todo, y la pandemia se paró y se ha retrasado, pero también el primer trabajo que nosotros hicimos aquí fue en el año 2011, o sea, hace ya más de 10 años, ¿no? Esa fue la primera vez que nosotros estuvimos en Isla Cristina haciendo un trabajo de arqueología subacuática. Ya entonces se descubrieron, se definió muy bien y de manera más o menos clara en qué consistía el yacimiento que hay sumergido. Teníamos una cierta idea que cambió radicalmente a partir de los trabajos que hicimos en aquel momento. Ahora lo que hemos hecho este año, en finales de 2011, del 21, principio del 22, lo que hemos hecho ha sido un poco confirmar las hipótesis que teníamos entonces. La hemos confirmado, como siempre en ciencia, cuando tú haces una pregunta y haces las pruebas para responder a esa pregunta, lo que surgen son más preguntas, seguimos teniendo preguntas, ¿no? Pero bueno, ya vamos aclarando algunas dudas que teníamos sobre la extensión del yacimiento, en qué consiste, dónde está, por qué está ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Que también se habla mucho en redes sociales, hay mucha gente, yo siempre digo que hay opinadores de todo tipo, hay opinadores profesionales, no profesionales, entonces de esto yo he escuchado mucho, ¿no? He escuchado también, ¿no? Ahí hay un tesoro, ahí hay una ciudad sumergida, ahí hay un montón de cosas. Bueno, vamos a ir respondiendo algunas preguntas, luego más tarde, si queréis, podéis preguntar todo lo que queráis, que si sabemos lo respondemos y si no, pues entre todos lo intentaremos averiguar qué es esto. Bueno, ¿por qué hemos venido aquí? Están esos dos dragados, obras de infraestructura normales y corrientes, que hay que hacer porque si no, el puerto no entran los barcos, no entran ni salen, resulta que cuando una obra de infraestructura de este tipo pasa por todas las administraciones para obtener los permisos, pues llega, pum, salta la luz roja en cultura, oye, que es que hay un yacimiento sumergido que se llama Río Carreras 2 y es eso que está ahí dibujado, ¿no? Como lo podéis ver ahí, es básicamente el puerto pesquero y deportivo de la Punta Almorán y todo el Caño de la Mojarra, la parte de aquí un poquito hasta la Punta del Caimán y la desembocadura. Eso es lo que está delimitado en la
en la administración como yacimiento subacuático. ¿Vale? ¿Y por qué está, cuando hay un yacimiento en una zona que se va a trabajar, que se va a hacer una obra o lo que sea, pues hay que hacer una intervención arqueológica para averiguar qué hay ahí, en qué consiste y si la obra va a afectar a esos restos arqueológicos? ¿Cuál es el problema? Que aquí no se tenía claro dónde estaban, en qué consistían, a qué profundidad estaban y efectivamente qué interacción iba a haber entre esa obra, esos movimientos de tierra, ese agujero que iban a excavar a lo largo de la ría y esos restos arqueológicos que se suponía que estaban, pero no sabemos exactamente dónde. ¿Vale? Entonces, ¿por qué está catalogado este yacimiento? ¿Por qué se sabe que ese yacimiento existe? Bueno, pues hace ya muchos años, esto está publicado en el 2012, pero la intervención es del 2008, cuando se hace una ampliación del puerto pesquero, se organiza el puerto pesquero de la Punta del Moral. Dos arqueólogos que viven aquí, él es de Bilbao y ella es de Huelva, pero viven en Ayamonte, hacen una intervención de seguimiento y ya por noticias orales, ellos lo dicen, lo tienen publicado en varias revistas, en varias jornadas, etcétera, por noticias orales le cuentan la gente, los pescadores de la zona, que allí aparecen cosas, que en la parte donde se está haciendo el puerto pesquero de la Punta del Moral, que aparecen cosas, que hay muros, le dicen, hay muros, ahí hay murallas, hay no sé cuánto, hay tal. Entonces, pues a ellos les llama la atención eso, aparte que estaban haciendo una vigilancia de aquellas obras por si existiera algún resto arqueológico, entonces hacen una intervención subacuática, simplemente de inspección, y efectivamente comprueban que hay un área grande, que ahora iremos viendo, donde aparecen restos arqueológicos, un área sumergida. Estos son fotos de la intervención que ellos hicieron en el año 2008, 2009, 2010. Ellos colaboraron con el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, que es un centro oficial que hay en Cádiz. Lo que pasa es que, claro, como todo centro oficial es escaso en recursos y hace lo que puede. Bueno, ellos consiguieron que vinieran aquí y que hicieran una pequeña inspección. Esto está sacado de una publicación de Benjamín y de Eli en unas jornadas en el año 2012. Y bueno, pues efectivamente descubren que hay una secuencia de restos arqueológicos emergidos en el fondo de la ría del Caño de la Mojarra. Ellos trabajan en el Caño de la Mojarra. Si veis aquí este plano, más o menos esto es las cuadrículas que ellos plantean. Este es el puerto pesquero de la Punta del Moral, está la desembocadura del caño, aquí estaría más o menos lo que es la escollera con la chispa que tienen puesto aquí, y esta zona sería la de actualmente el puerto deportivo que hay en la Punta del Moral, ¿vale? En la parte de abajo, la parte sur. Entonces ellos hacen toda esta inspección y descubren que efectivamente, sobre todo en la desembocadura, es donde les aparece una mayor concentración de restos arqueológicos, ¿vale? Todo lo que es la canal del Caño de la Mojarra. Bueno, pues a partir de ahí es por donde se define ese yacimiento arqueológico, que luego tiene toda esa otra extensión que habéis visto antes, es mucho más grande, se amplía muchísimo con respecto a los datos que hay de esta intervención. Pero ¿por qué se amplía y por qué está esto aquí? Bueno, pues ellos mismos nos cuentan, y esto está publicado hace ya mucho tiempo, fíjate si hace tiempo, que las primeras noticias son de 1634. Rodrigo Caro ya habla que en la isla de Canela hay restos antiguos. O sea, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Ya en el siglo XVII se sabe que en la isla de Canela hay restos antiguos. En el 78, una maestra de Ayamonte, en una cosa que se hacía en aquellos momentos, que eran las misiones de rescate, no existía una arqueología institucional organizada, más o menos sistemática, más allá del Museo Arqueológico Nacional y poca cosa más fuera de las universidades. Hubo una campaña de misiones de rescate que en cada provincia pues se conocían sitios donde había restos y iban pues fundamentalmente maestros, profesores de distintas universidades o lo que fuera, con gente que eran voluntarios y que les gustaba la historia y tal, pues iban a ver qué había, qué existía. Entonces pues María Luisa, creo que es Díaz Santo, una maestra, una profesora de Ayamonte, pues hizo una campaña de una misión de rescate también allí en Isla Canela, y aparecieron muros romanos. Hay pocas más noticias de esto, hay fotos, hay algunas historias, ¿no?, sobre esto. En el año 81
a raíz de unos movimientos, no sé si era abriendo la carretera o limpiando la carretera que va a la Punta Almorá, aparecen un edificio, una casa, una caseta. Mariano del Amo, que era el director del museo entonces, viene, lo excava y descubre que es un panteón. ¿Vale? Entonces ya vamos a ir sumando evidencias de que hay restos arqueológicos en una zona que no deja de ser una isla allí cerca del agua, muy lejos, que no se sabía gran cosa. Ese mausoleo, ese edificio que está en la carretera a la entrada de la Punta Almorá. Estoy hablando de Ayamonte, no os preocupéis que llegaré a Isla Cristina, ¿eh? O sea, no os pongáis nerviosos, ¿vale? Tranquilo, tranquilo. Que además sabéis que aquello era Isla Cristina, eso se cambió por el Pozo del Camino, pero en realidad Isla Cristina también es aquello. O un cachito, por la barriada, eso. Bueno, ok. O sea que eso también es Isla Cristina. Y luego veréis por qué también es Isla Cristina. Históricamente os voy a intentar explicároslo, ¿no? Ese mausoleo que fue vandalizado, estuvo abandonado muchos años, en el año, por ahí está la fecha, en el 2009. En el 2009 hubo una intervención de restauración y consolidación y unos compañeros de Huelva hicieron una intervención y excavaron la necrópolis que hay alrededor de ese mausoleo, ¿no? Luego ya se restauró, se levantó un murete, en fin, que está bastante curioso. Si vais algún día para allá se puede visitar, además no tiene problema de acceso. Hay más intervenciones, cuando recientemente, hace un par de años o 3, quizá alguno más. Siempre es antes del coronavirus, pues 2 o 3 años antes del coronavirus, se hizo una intervención ahí en la carretera, se arregló la carretera de la Punta Almorá y aparecieron una gran cantidad de estructuras, de casas, de edificios de época romana, que era lo que se sospechaba, pero no se tenía muy claro dónde podía estar, ¿no? Con todos estos antecedentes hay un yacimiento catalogado, hay una obra que se ha puesto en marcha y rápidamente la Consejería de Cultura dice: señores, aquí hay que hacer una inspección, hay que hacer una serie de trabajos previos porque tenemos que ver qué es esto. Sabemos que hay restos, pero no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, y hay que hacer una intervención arqueológica. Nosotros hacemos esa intervención arqueológica, que de papeles hay un montón, hay un año entero de papeles detrás. Lo primero que se hace es un estudio de los estudios previos, antes de venir al terreno, antes de hacer una excavación debajo del agua, ni encima del agua, ni en ningún sitio, tienes que saber dónde te estás moviendo, de qué va esto en qué consiste, ¿no? Tenemos que hacer pues ese estudio cartográfico, geológico, los antecedentes históricos, que ya hemos contado una parte de ello. El estudio cartográfico y el geológico van de la mano. Ahí estamos viendo una parte del 25.000 de aquí, el 998 creo que ya ahí te va definiendo un poco en qué contexto estamos. Estamos en una marisma, pero hay zonas continentalizadas en esa marisma, ¿no? Entonces, ¿dónde hay un yacimiento? Pues un yacimiento, lógicamente, está en tierra. La gente se va a vivir donde hay suelo, no donde no hay suelo, ¿vale? Eso es una cosa que parece una obviedad, pero no todo el mundo lo tiene en cuenta, porque hoy día, que se rellenan muchas marismas para ir ganándole terreno al mar, hay gente buscando yacimientos romanos en sitios donde no es imposible que los haya, porque ha sido mar toda la vida. Ahí puede haber quedado sumergido, bueno, en fin, iremos hablando de esto. Ese estudio geológico viene junto con el cartográfico, es el que nos va indicando dónde están esas zonas continentalizadas, dónde había tierra en esa época, en la época de los romanos, que conocemos por los antecedentes, que sabemos que aquí hay restos romanos y puede que haya restos anteriores. Entonces, bueno, está todo el sistema costero de barras arenosas que más o menos conocéis. Si no lo conocéis por ese nombre, pues la Punta Almorá es una barra arenosa, que es de la desembocadura del río Guadiana. El Tinto y Odiel tiene una barra arenosa que es Punta Umbría. El río Guadalquivir tiene una barra arenosa que es Doñana. O sea, la costa de Huelva son barras arenosas de desembocaduras de río que se han ido formando con los milenios, ¿no? Entonces, en esas barras arenosas es donde se ha ido asentando la población a lo largo, pues, de todos los milenios que conocemos que hay asentamientos aquí. Todo el mundo habla de romanos, habla de
Tarteso, pero hay asentamientos mucho más antiguos. Hay vías principales de comunicación desde muy antiguo, el río Guadiana y el río Guadalquivir son dos vías de comunicación fundamentales. No hace mucho tiempo se descubrieron un gran yacimiento, posiblemente el yacimiento megalítico más grande de Europa, está ahí al lado, está cerca de Villablanca, creo que es término de Ayamonte, o está a medio camino entre Ayamonte y Villablanca, pues ya allí hay un asentamiento muy importante, al menos desde el 5000 a.C. Entonces estamos hablando, y ya hay, además, por la información que hay, por los elementos, sabemos que hay movimientos de población que van traspasando lo que hoy son fronteras. O sea, la frontera con Portugal es muy reciente, es solo de 1200 y pico, y sabemos que esa frontera no existía. Este estudio geológico, como digo, es el que nos va dando un poco en qué consiste esta desembocadura, cómo se ha ido formando esta desembocadura del río Guadiana, con una barra arenosa aquí en la parte de Portugal, está la barra y la contrabarra, ¿no? Son las formaciones geológicas, son de barra y contrabarra, aquí los vientos y las corrientes predominantes son de oeste a este, entonces va empujando todas las corrientes de los ríos que van empujando sedimentos hacia la costa, esos sedimentos son empujados en dirección este y se van ordenando formando estas playas. Por eso aquí tenemos estas playas de arena magníficas y maravillosas que no las tienen casi en ningún sitio. Bueno, en el desierto en África creo que sí las tienen, pero pocos sitios más, ¿vale? En Europa creo que no hay muchas, y sobre todo tan extensas. Hay un estudio de un geólogo de aquí de Huelva, Juan Antonio Morales, que hizo el estudio aquí del río Guadiana, que dice que, o sea, él cubicó incluso los millones y millones de metros cúbicos de arena que han ido saliendo del río Guadiana en los últimos no sé cuántos miles de años. Y la conclusión es que prácticamente la totalidad, el 90% de la arena que hay en toda la costa de Huelva, desde aquí hasta Doñana, proceden del río Guadiana. O sea, es una cosa realmente impresionante. En esas formaciones arenosas son barras que nacen sumergidas y los vientos y las corrientes las van empujando hacia la costa. Es como en Doñana, no sé si conocéis las dunas móviles de Doñana. Eso es arena que viene del mar, el mar la va empujando hacia la costa entra en seco, el viento la va empujando para adentro y van formando grandes montes de arena, ¿vale? Todo el acantilado flandriense de Mazagón hacia Doñana son grandes montañas de arena con millones de años, ¿no? Con decenas de miles de años, millones de años. Pues aquí pasa lo mismo. Hay grandes formaciones, grandes bancos de arena que se van siendo empujados hacia el interior, van dejando bolsas de marisma en el interior y se va formando toda esta formación geológica donde va habiendo asentamientos, porque lógicamente es un sitio que está en la costa, está algunos de ellos al resguardo de los vientos y de los temporales, y además, bueno, pues hay muchos recursos a los que acudir, recursos marinos, recursos de agua, hay todo tipo de recursos, ¿no? Ese estudio de cómo se forma la barra de Isla Cristina y la Punta del Moral es fundamental para entender cómo se ha formado este yacimiento, ¿vale? Esto es un poco la secuencia desde que hay datos, 1700, casi 50, hasta los años 40 prácticamente, cómo se ha ido formando toda esa barra arenosa, cómo ha ido creciendo, ¿vale? Entonces ahí te va diciendo, eso ya te va dando indicaciones de dónde puede haber restos arqueológicos, donde hay asentamientos y donde es improbable que lo haya. La fotografía aérea es fundamental para esto, la secuencia completa desde el vuelo americano de los años 50, ahí no se ve la fecha, pero vamos, ahí de los 70, de los 80, etcétera. A partir de ahí nosotros hacemos un planteamiento de dónde estamos, cómo ha evolucionado esta zona y dónde puede haber, como digo, estos restos arqueológicos. Esos antecedentes históricos que os decía antes, ahora ya vamos a empezar a hablar de Isla Cristina, no tanto de Ayamonte. Aquí lo que se conoce, lo que más se conoce es la historia del padre Mirabén, cómo vienen aquí los catalanes y otra gente a la pesca de la sardina, etcétera. Pero eso es la formación
no quiero decir mítica, la formación clara y definitiva de Isla Cristina, pero Isla Cristina tiene un asentamiento previo, tiene un asentamiento muy anterior que se dedicaba a lo mismo, se dedicaba a pescar, ¿vale? Ahora lo iremos viendo. Lo que pasa es que ese asentamiento se ha ido moviendo de sitio. Hay una cuestión aquí y es la falta de investigación. Los sitios se van investigando poquito a poco como se puede, según hay interés, según hay recursos, según hay medios. Ahora hemos podido empezar, aquí hemos podido abrir esta pequeña ventanita y estamos viendo cosas. En la Punta del Moral ya hay algunas cosas investigadas, pero en Isla Cristina realmente, en el solar de la ciudad de Isla Cristina, no hay nada investigado. Sin embargo, sabemos que es más que probable que haya restos aquí. Hablaremos de restos que aparecen allí en la desembocadura, en el Caño de la Mojarra, etcétera, pero también hay restos en el muelle pesquero, ahí enfrente. O sea, ahí enfrente, sumergido a una serie de metros de profundidad, aparecen pesas de red de época romana. Entonces, lógicamente, si están ahí es porque aquí hay alguien, ¿vale? Como decía, el mausoleo romano, vinculado a esa es la foto, ahí está la ubicación más o menos. Conocéis la Torre de Canela, que está... Esto ya se ha apagado. La Torre de Canela, aquí está el mausoleo, esta es la Punta del Moral, Isla Cristina, el puerto deportivo de Isla, la punta, este es el puerto deportivo que os decía, el Caño de la Mojarra, el mausoleo romano está aquí, ¿vale? Nosotros hemos encontrado los restos arqueológicos aquí, entonces sabemos que desde aquí hasta aquí hay un montón de restos, pero que nunca se han investigado, están debajo de la arena. También sabemos que aquí aparecen restos. Aquí, cuando se ha dragado en el año 2011, hemos visto que hay restos arqueológicos. Luego, todo esto es un asentamiento que, lógicamente, a lo mejor no tiene por qué ser estático, se ha ido moviendo, la geología se ha ido moviendo, la gente se ha ido moviendo, ahí están esos restos arqueológicos en algún sitio que, bueno, ya algún día se podrán ir viendo o investigando. Están también en este entorno más inmediato, está la viña en el cruce ahí al este, en el cruce con la Redondela, donde está el camping, me parece, ¿no? Que ahí hay un camping. Este es un yacimiento muy interesante, muy bonito e importante, apareció a raíz también de una obra, estaban metiendo una tubería, no sé si era de agua dulce o de desagüe, no me acuerdo, estaban metiendo una tubería y apareció una necrópolis, apareció un asentamiento. Eso está relacionado también con otra barra arenosa, una barra que era la barra de la Tuta, que algunos lo conoceréis. Aquí, o sea, toda esa parte del cruce de la Redondela era una barra igual que esta y con una desembocadura, con una pequeña ría, pero que quedó cerrada. Y ahí había tradicionalmente, no recuerdo, hay un investigador de ahí de Cartaya que lo tiene registrado, ahí había una almadraba, la almadraba de la barra de la Tuta, ¿vale? Entonces, en época romana había también un asentamiento. Todos estos asentamientos, el de la Punta del Moral, el de Isla Cristina, el de la Viña y algunos más que vamos a ir viendo, están todos relacionados con lo mismo, con la pesca. Los catalanes vinieron, pero los catalanes vinieron siguiendo a otros que ya habían estado aquí antes, ¿vale? Este es el contexto regional. Esto de Huelva para acá, o sea, de Huelva para allá hay más, ¿vale? Pero de Huelva para acá tenemos en la propia ciudad de Huelva, tenemos Salazones, tenemos en Punta Umbría, en la isla de Salté, la Cascajera, enfrente en Torrearenilla, donde está Colón, enfrente de Colón al otro lado del río, también hay un asentamiento. Ahí estuvo las conservas Tejero, pues debajo de las conservas Tejero había una conservas Tejerum, o sea, había un yacimiento, había un yacimiento romano, o sea, es real, ¿vale? Está San Miguel Arca de Güell, lo que es el Rompido, ¿vale? Hay un yacimiento romano también que tiene que ver con las pesquerías, en el Terrón hay otro, en la Viña, aquí en la Punta del Moral. O sea, como veis, toda la costa lo que hay es toda una secuencia, un contexto de yacimientos de época romana vinculado a la pesca.
desde hace ya muchísimo tiempo. Y los romanos tampoco vinieron porque fueran más listos que nadie. Los romanos venían detrás de los púnicos y los púnicos venían detrás de los tartesios y los tartesios, en fin, que esto es una historia muy larga que se va repitiendo. Con las minas pasa lo mismo. O sea, los ingleses vinieron aquí a explotar las minas, pero las minas habían sido explotadas por los romanos. O sea, los ingleses vinieron detrás realmente de los portugueses y de los franceses, que ellos lo que venían, Deligny era un ingeniero que lo que venía era buscando escoriales romanos, y esos escoriales romanos estaban allí donde los tartesios habían descubierto mineral. O sea, es muy fácil. Hoy día sí alquila uno un helicóptero y busca yacimientos minerales, pero en época romana lo que se buscaba era el que había estado antes, ¿no? ¿Dónde estaba el agujero del que había estado antes? Con la pesca pasa lo mismo. Ahora mismo hay grandes avances científicos para saber dónde están los bancos de pesca y un montón de historias, pero antes lo que se venía era a donde había estado antes otro, aprovechando ese recurso que es fundamental, ¿no? para el sostenimiento de cualquier sociedad. Entonces, pues esto lo que tenemos es una secuencia, como podéis ver, muy grande, muy larga de yacimientos, y ahora iremos viendo algunos de ellos un poquito más detenidamente. Ahora os voy a enseñar el por qué os hablo que cualquier cosa que yo pueda decir de la Punta del Moral es exactamente lo mismo, tiene un reflejo aquí en Isla Cristina. Ahora os voy a explicar por qué. Pero también hay otra explicación. También hay otra explicación del por qué está aquí este yacimiento y por qué ahí en ese punto concreto. Hay toda una red de vías muy importante. El primer mapa de carretera, la primera guía Michelin de carretera, es el itinerario antonino, que nos habla de un montón. Ahí no se ve bien en la foto, pero todos esos colores son vías romanas, ¿vale?, que conectan todo el interior y fundamentalmente vienen a la costa, a buscar la costa y el comercio y el contacto marítimo, ¿vale? Entonces aquí coincide que hay una vía que viene por el Guadiana, a Ostio Fluminejana, viene desde Mérida, viene recorriendo todo el Guadiana y conecta con una vía que va a la Bética. O sea, es una vía que conecta el interior de la península a través del río Guadiana, en paralelo al Guadiana, la parte de Portugal, la parte de la Lusitania, la Bética, y conecta aquí por la costa con Hispali, que era una de las ciudades principales, ¿no?, de esta época. Entonces, un punto fundamental de conexión es esta zona de Ayamonte, Isla Cristina, que sabemos que no se sabe cuál es el trazado exacto de esa vía, pero se sabe que llega hasta aquí, ¿vale? Y se sabe, y aquí estamos encontrando a dónde llega. Eso es una de las cosas uno de los descubrimientos que estamos haciendo, a dónde termina esa vía, dónde termina o dónde empieza. Os decía antes lo de la dicotomía Punta del Moral, Isla Cristina, que no existe esa dicotomía, es la misma cosa, ¿vale? Ya decía un investigador que la dicotomía África-Europa en el estrecho no existe como tal en época romana, es lo mismo. O sea, la gente que trabaja en las pesquerías romanas en el norte de África son los mismos que vienen a las pesquerías romanas en la costa peninsular. Además vienen por temporada, son los temporeros. Hoy día sigue pasando lo mismo. O sea, siguen viniendo los temporeros, ahora vienen a coger fresas en vez de a coger atunes, pero ya en época romana venían temporeros a pescar en una época del año, venían a pescar aquí a la costa peninsular, y en otra época del año se iban a la costa africana a ese mismo cosa, ¿no?, a pescar. Pues pasa lo mismo en la orilla oeste y este de cada desembocadura de cada río. En San Miguel, en el Rompido, en Cartaya, está San Miguel Arca de Güell, que es un yacimiento. Al otro lado, aquí no se ve en la foto, al otro lado está el Terrón, ¿vale? Al otro lado del río, ahí ese es el Piedra. Bueno, pues a ambos lados del río hay asentamientos romanos relacionados con las pesquerías, pero es el mismo asentamiento. El río no separa, o sea, el río no divide, el río une, ¿vale? Este es el otro yacimiento, que está justo enfrente del Rompido. En Puntombría pasa lo mismo, entre Puntombría, Huelva y Torrearenilla, lo que os estaba diciendo donde estaban las conservas Tejero, ¿no? Creo que es más o menos por aquí, era donde estaba antiguamente. Pues
hay toda una secuencia de yacimientos. Está la factoría de salazones de Punta Umbría, está en esta zona más al interior, simplemente porque esta barra de arena no había crecido tanto en esa época, estaba casi lo que era entonces la punta. En la Cascajera, que es una barra arenosa que está en medio del río, formando parte de la isla de Salté, hay otra factoría de salazones, enfrente hay otra factoría de salazones. Es toda una secuencia de factorías de salazones, igual que después en el siglo XIX y el principio del siglo XX, pues había toda una serie de factorías y de almadrabas puestas aquí en toda esta costa, ¿no? Esa misma secuencia se repite en toda la costa. Aquí sucede lo mismo. Estamos en Isla Cristina, vamos a la Punta del Moral y son las dos orillas de un solo yacimiento, de una sola entidad, ¿no? Que es un yacimiento relacionado con esas pesquerías. ¿Qué hemos hecho? También me decían que tenía que contaros, porque queríais ver qué es lo que hemos hecho exactamente con nuestras manos, aparte de todo este rollo que os estoy contando. ¿Qué hemos hecho y por qué? Esta es la zona que hemos trabajado. Esa es la canal que define Puerto de Andalucía para que los barcos puedan entrar y salir a la ría. En el año 2011 lo que cautelaron fue la totalidad de la canal. Nosotros investigamos toda la canal completa. Esto es una cosa que se llama la trampa arena, aquí en la punta del espigón de Canela, ¿vale? Entonces toda esta canal que está definida, bueno, pues se va aterrando con los años y hay que ir manteniéndola para que los barcos puedan entrar y salir. En el año 2011, como digo, se sabía que había restos arqueológicos porque habían aparecido aquí, pero no sabía cuál era la extensión. Entonces hicimos una investigación de la totalidad de la canal y se controló todo el dragado que se hizo en todas partes. Entonces, bueno, pues ya ahí, a partir de ahí se definieron zonas de extensión, de concentración de restos arqueológicos y, lógicamente, los yacimientos no son infinitos, no llega, todo tiene un límite, todo tiene un fin. Sabemos que hay restos en el área, originalmente la administración lo cautela todo hasta que conseguimos definir un área, una zona concreta. Entonces ya en el año, con el trabajo que hicimos en su momento, pues se definió una zona y ahora os enseñaré qué es lo que ha estado cautelado este año, que es una zona mucho más reducida, que es donde existe ese yacimiento emergido, o sea, porque hay más yacimiento, pero está no ya sumergido, sino que está bajo muchos metros de arena, entonces nunca se va a afectar. ¿Vale? Eso es una cosa también importante en arqueología, en historia, en patrimonio. Se puede investigar aquello que alcanzas. No, por ejemplo, en Punta Umbría, recuerdo, en el año 2005-2006 hicimos un trabajo de investigación, un seguimiento de un dragado y localizamos un barco entero de época romana, pero porque se empleó una técnica muy concreta para hacer una excavación allí, porque eso no se va a poder investigar jamás, o por lo menos ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis tataranietos, porque hay 6 metros de arena en lo alto. En una zona con un fondo de 4 metros de agua hay 6 metros de arena. ¿Vosotros sabéis lo que es excavar 6 metros de arena para abajo, debajo del agua? O sea, el agujero que tienes que hacer, tienes que desmontar media Punta Umbría para poder hacerlo y está en el medio de la ría, ¿no? Entonces es muy difícil. Sabemos que está ahí porque se hacía un trabajo muy concreto y empezaron a salir ánforas completas en una zona muy concreta, ¿no? Entonces sabemos que hay un barco hundido, enterrado bajo muchísimos metros de arena. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. En la Cristina es mucho más que probable que suceda lo mismo. Ese estudio geológico que hemos hecho nos dice que aquí hay una dinámica que lo que hace es que va acumulando arena en el este, en la zona este de la barra, en la parte de Isla Cristina, y esa arena se va acumulando y va progradando, va creciendo hacia el oeste de la ría. Sin embargo, la corriente y una serie de cambios que se han introducido, los espigones, etcétera, va haciendo que las vaciantes vayan excavando la parte de la Punta del Moral. O sea, los dos espigones que se han hecho aquí a la salida de la ría, lo que están haciendo hace ya muchos años es comerle terreno a la Punta del Moral y dándoselo a ganar a Isla Cristina. O sea que ahí podemos ir conquistando el territorio. ¿Qué es lo que...? Eso lo pensó uno hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Cómo se hace esto? Pues se hace con toda esta batería de pruebas, ¿no? Prospección subacuática, geofísica, sondeos, control del dragado. A partir de ahí nosotros vamos recorriendo. Nosotros lo que vamos haciendo es realmente recoger miguitas. Recoger miguitas y a partir de todas esas miguitas construir una historia, construir una explicación a por qué está cada miguita en cada sitio, ¿no?
Cuando hablamos de prospección subacuática nos imaginamos esto, ¿no? Entonces es precioso, qué bonito, ánforas, no sé qué, unos tíos allí que se ven a 20 metros, qué cosa más impresionante. Estoy encantado, yo quería esto para mí, pero eso es en Turquía, es en Estados Unidos, es en sitios donde el agua tiene otras condiciones. Estos son fotos sacadas del INA, ¿no? De uno de los principales centros de investigación subacuática del mundo. Son americanos, tienen una pasta inenarrable y hacen lo que les da la gana en cualquier sitio. La realidad aquí es mucho más prosaica, ¿vale? Esto es lo que hacen los americanos en un sitio con aguas tranquilas, todo maravilloso, transparente, magnífico. Eso es lo que podemos hacer aquí en la ría del Carrera, donde estás aquí y no te ves, y donde tienes que estar agarrado, tienes que tirar una piedra muy gorda en el fondo para estar agarrado para que no te lleve la corriente, pues no te tienen que ir a recoger allí en fin, tienen que ir a correr a Villarreal o más para allá, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos, esta es la arqueología subacuática de aquí, ¿vale? Que es la realidad. Pero bueno, aquí también podemos hacer cositas, esto no es un impedimento. Es un problema porque evidentemente con el mismo esfuerzo sacas mucha menos información, el esfuerzo para cualquier cosa. Si la diferencia entre arriba del agua y debajo del agua es 100 veces de dificultad, o sea, yo clavar un tornillo aquí es muy fácil, clavarlo debajo del agua es 100 veces más dificultoso, pues encima aquí con unas corrientes impresionantes y una visibilidad prácticamente nula es 100%, ¿vale? Pero bueno, a pesar de eso, encontramos cositas, no dejamos de encontrar cosas. Qué bonito, ¿verdad? Las ánforas, ¿no? Bueno, pues ese es el señor prospectando, y eso es lo que se ve, ¿vale? Aquí, en la ría del Carrera, y encuentra cosas, cuidado, ¿eh? Y encuentra cosas, para que tú veas. O sea que, en fin, tan mal no lo hacemos. Como os decía, toda la canal esa que os había enseñado es lo que se estudió en 2011. Este año, en el 2021-2022, lo que hemos concentrado el trabajo, por indicación de la Administración, es en este área mucho más recortada, mucho más pequeñita. ¿Por qué? Porque ya se definió en su momento que la parte fundamental del yacimiento que se ve, está aquí. Es por eso que os estoy diciendo que estos dos espigones, la construcción de estos dos espigones lo que ha hecho ha sido estrechar la corriente de vaciante, de entrante, pero sobre todo de vaciante, que es la que más fuerza tiene, del Carrera, y lo que ha hecho es acelerar la corriente en el oeste. Entonces se está acumulando arena aquí, bueno, vosotros que sois de aquí lo sabéis mucho mejor que yo, ¿no? Cómo va creciendo todo esto, toda esta acumulación de arena, cómo va creciendo en el centro del río, pero cómo se va excavando, cómo se va comiendo el río, se va comiendo toda la Punta del Moral, toda esta parte. Todo esto lo han tenido que poner de escollera, porque si no los hoteles van al agua. Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué sucede? Pues esas corrientes son las que están descarnando ese yacimiento, ¿vale? Como os decía, el yacimiento no es el yacimiento es todo esto. El yacimiento es todo esto, ¿vale? O sea, toda la parte continentalizada, desde antiguo, de ambas orillas del Carrera, ¿vale? Que es donde está el asentamiento. Pero lo que se está viendo, porque ha quedado soterrado, lo que se está viendo ahora es esto. También hay una serie de cambios, no solo por estas corrientes suceden estos cambios, también por la barra lo que es el caño de la Mojarra, una de las hipótesis fundamentales de la aparición de este caño, que no responde tampoco a nada racional geológicamente. Este compañero, Juan Antonio Morales, catedrático de Geología en la universidad, lo plantea como que aparece a partir de un tsunami. O sea, esto es una barra de arena que es continua, es grande, pero a partir de un tsunami, posiblemente en el siglo III después de Cristo, se parte y se abre este canal, ¿no? Entonces ese tsunami también va empezando a dar explicaciones de por qué aparecen cosas en determinados sitios y en otros sitios no. Bueno, pues porque es posible que haya muros, esos muros que le decían a Benjamín hace muchos años, es posible que haya muros aquí debajo. Puede ser. Yo todavía no los he visto, Benjamín tampoco, pero es muy posible que haya muros que puedan proceder de ese yacimiento que estaba emergido, formaba parte de esta barra arenosa, pero que se partió y quedaron sumergidos a partir de aquel tsunami. Como digo, la secuencia lógica de este tipo de intervenciones, pues primero la prospección. La prospección es ver, visualizar, ver con tus ojos qué es lo que está sucediendo. Pues esto se hace, y ahí es donde viene el trabajo fundamental de la gente de aquí, de Bernardo y familia, que conocen esta ría pues bastante muy bien.
La visibilidad da para lo que da, pero cuando sabes a lo que vas y dónde tienes que ir, pues es más fácil encontrarlo. Por eso decía lo fundamental del apoyo de la gente de aquí, ¿no? Que sin eso no conseguiríamos nada. Si a mí me mandan en un sitio igual a sondear, a excavar o a lo que sea, pues puedo estar meses y meses y meses perdido y no veo nada. O sea, Pepe lo sabe, ¿no? Teníamos localizado un fragmento de columna, lo teníamos perfectamente localizado con su GPS, con su historia, y se pierde la boya porque la corriente se la lleva y tardas 3 días en encontrarla. O sea, y es que estás pasando por al lado y no la ves, y es imposible verla, porque debajo del agua el móvil no funciona el GPS y no funciona nada. O sea, lo que tienes que ir a la antigua usanza, cogiendo la brújula, apuntando, mirando, no sé cuándo, y cuando la visibilidad es esta, pues estás pasando por aquí al lado y no la ves. Entonces, ese conocimiento de la zona, de la topografía de la zona es absolutamente fundamental. ¿Cómo se hace esa prospección? Esa prospección se hace de manera sistemática, organizada. Esa visibilidad nos obliga a ser mucho más sistemáticos. Recorridos circulares. Tomas un punto en superficie GPS, lanzas un fondeo y haces un círculo alrededor que vas ampliando alrededor de ese punto. Y vas batiendo una zona de manera sistemática y todos los hallazgos pues los vas señalando y puedes plantearlo en un plano. Sin este procedimiento es imposible. Recorridos lineales, lo mismo, marcas 2 puntos en superficie, tiras una línea, o sea, tiras una línea real, o sea, tiras una cuerda. O sea, tienes una boya aquí, otra boya 500 metros más para allá y tiras una cuerda y vas siguiendo la cuerda. En el Mediterráneo es maravilloso porque te da igual, porque lo ves todo. Pero aquí, como no vayas siguiendo la cuerda, te pierdes. Y cuando vas a salir, te ha pasado 3 barcos por lo alto. Entonces, vamos, a mí me ha pasado. Que cuestión, señores, que hay que tener cuidado, ¿no? En fin. El recorrido orográfico, ¿en qué consiste? Esto es una ría que está encajada, tiene sus escalones, tiene su forma concreta. Entonces, los que la conocen, después de haberla buceado mucho, te lo pueden decir, mira, hay que seguir esto y te vas a encontrar un talud, sigues este talud, después del talud te encuentras unas piedras. Ese recorrido orográfico es el que se va siguiendo para ir localizando cosas y es el que te va dando las referencias para ir ubicando cada elemento que vas encontrando. A partir de ahí se van encontrando cosas. Aquí, fragmentos de columna, los señores de Isla Cristina, su fragmento de columna romana, ¿vale? Sumergido en la ría. Otros fragmentos de columnas más, sus ánforas, ¿vale? Todas sus cositas. Más ánforas, más cuenco, más cacharro, más cerámica. Lógicamente lo que encontramos son este tipo de cosas, materiales no perecederos. Lógicamente en este yacimiento tenía que haber originalmente muchas más cosas, pero han desaparecido, lógicamente. El entorno marino es el más agresivo que hay para conservar cualquier cosa. Si había cualquier elemento metálico, eso se ha disuelto, o sea, no queda nada. Y te encuentras cosas de hace 10 años y está absolutamente corroída. Imaginaros una cosa del siglo III, ¿no? No está. Y sí, y ya está. Eso, lo que te queda son los materiales que son duraderos, la piedra, la cerámica, ese tipo de materiales. Eso que os estaba diciendo es, o sea, una persona baja y ve y busca, esa es la prospección. Lógicamente, con los problemas de las limitaciones que tenemos de visibilidad, etcétera, hay otros procedimientos para hacer batidas de terrenos mucho más grandes, que es la prospección geofísica. Esto ya con harta tecnología, como decía aquel, sonar de barrido lateral, sonda sísmica, etcétera. Vamos mapeando el fondo marino. El fondo marino, tanto la superficie del fondo marino, que es el sonar de barrido lateral. Esto es la imagen que te da. Aquí, alguien que sepa, yo sé lo justito, he aprendido lo justito, pero algo vamos aprendiendo, pues vas viendo formas de fondo, elementos, pequeñas protuberancias. Esto es como una ecografía. De hecho, es una ecografía, porque es un eco, es un pulso acústico que lanza un aparato que tiene, es un torpedo, lanza un pulso acústico y el rebote lo ves, el rebote ves esto. Es lo mismo que una ecografía, pero del fondo marino, ¿vale? Entonces, pues aquí ya vas viendo cosas, vas cartografiando, vas distinguiendo elementos, también vas dejando marcas y señales para que se vean en ese pulso y entonces, pues vas contrastando lo que has visto. Se puede hacer de las dos maneras. Tú puedes tirarte primero al agua, ver cosas, dejar marcas y después con la geofísica buscarlas, o al revés. Haces primero la geofísica
y después vas a buscar, como esto está con coordenadas, vas a buscar qué es ese bulto que has visto, qué es ese elemento anómalo que has visto en la imagen, ¿no? Pero también podemos ver un poquito más allá, y esto ya es más parecido a una radiografía más que a una ecografía, podemos ver debajo del fondo marino. Aquí os he dicho que una de las cosas más claras que tenemos es que todo esto está emergiendo porque se está erosionando aquella margen de la ría. Entonces sabemos que debajo hay más cosas. ¿Dónde están esas cosas? Pues hacemos perfiles con un equipo que es sísmico. En este caso el pulso es... o sea, tecnológicamente no sé cómo funciona exactamente, pero es una mezcla entre pulso acústico y electromagnético. O sea, es un ruido de muy baja frecuencia que entra y el rebote lo que te permite es ver toda esa estratigrafía. O sea, esto es la superficie, está cortado, está deformado, ¿vale? Pero esta es la superficie marina, pero que estáis viendo aquí pequeñas líneas que lo que te está indicando, esta otra superficie, todas estas superficies son estratos con los que se ha ido formando, se ha ido rellenando ese fondo de la ría. Entonces, dentro de estos estratos, aquí no tengo ninguna imagen concreta, pero dentro de estos estratos se pueden ver anomalías, se pueden ver parábolas y pequeñas anomalías que te van indicando que hay algo enterrado que es extraño a la geología. Entonces ya sabes, lógicamente, aquí... la geología es arena. Cualquier cosa que no sea arena da una respuesta muy clara. Entonces, cualquier anomalía se va a ver enseguida si no está muy enterrada. Esto también tiene sus límites de profundidad, lógicamente. Entonces, hemos hecho toda una prospección, una secuencia de prospección de toda esa área que os he señalado en rojo antes, con este sistema, y hemos encontrado que efectivamente, tal como sospechábamos, hay elementos a partir de los 2-3 metros de profundidad. O sea que el yacimiento progresa adecuadamente allí debajo, ¿vale? Luego, una cosa fundamental, que lo pidieron en el año 2011, no se pudo hacer en aquel momento, pero este año es lo primero que hemos ido, o sea, era la primera intención y es lo que hicimos. Luego también, por ese problema de corrientes, de visibilidad, etcétera, los resultados han sido muy parcos, han sido un 1% de lo que esperábamos, pero hemos tenido algún que otro resultado. Son los sondeos arqueológicos. El sondeo arqueológico es directamente y exactamente igual que en tierra. Vas en tierra, coges un pico y una pala, aquí tienes que coger una manguera de succión, una draga manual y te haces un agujero. Pero claro, un agujero no lo haces de cualquier manera, no somos piteros, no vamos buscando el tesoro, vamos buscando elementos para demostrar cosas. Y eso tiene que estar organizado, sistematizado. Entonces, lo primero que hacemos es plantear la cuadrícula. En el Mediterráneo tú esta cuadrícula la ves allí 20 metros, aquí ves, esto es 1 por 1, y ya el segundo metro no lo ves, como podéis ver ahí. Entonces, a partir de ese reconocimiento con geofísica, el reconocimiento con prospección directa por buceadores, localizamos de concentración de restos arqueológicos y allí planteamos una cuadrícula. Planteamos un 3×3 dividido en pequeñas cuadrículas de 1 metro y se registra todo lo que hay en superficie y a partir de ahí excavamos. ¿Cómo excavamos? Como digo, pues con esa manga de succión. Esta es la visibilidad que hay, esta es la visibilidad real. O sea, eso es lo que hay. No podemos enseñaros cosas más bonitas porque no podemos, porque no hay, ¿vale? Pero aunque no os lo creáis, en fin, aparecen cosas. También es interesante que contrastamos una serie de hipótesis, ¿no? Nosotros teníamos más o menos claro que hay una determinada cota en la que aparecen esos restos, que es más o menos entre los 4 y 6 metros, ¿no? De bajamar viva aquí, no sé, o sea, de profundidad, no de lámina de agua, sino de cota. De cota topográfica. Efectivamente lo hemos comprobado. Nos hemos ido a los 6 metros y en el momento en que hemos bajado 1 metro más, desaparecen los restos arqueológicos, ya no hay más. ¿Vale? O sea que hay un suelo concreto, hay un estrato concreto, que es donde aparecen esos restos. Esos restos que os he dicho que aparecen en la geofísica, a 3 metros de profundidad, claro, aparecen en 3 metros, allí donde hay mucha más acumulación de arena. ¿Vale? Lógicamente, si nos venimos aquí a esta margen, a la margen este de la ría, pues los restos aparecerán a mucha más profundidad,
de la superficie marina. O sea, aquí hay mucha más arena acumulada que al otro lado, ¿vale? Entonces, eso también nos ha servido, los sondeos nos han servido exactamente para eso, para definir y delimitar dónde están esos restos y cuál es la posición que se llama estratigráfica, ¿vale? Por encima de una determinada cota lo que encuentras son restos contemporáneos, por debajo de esa cota no encuentras nada, no hay asentamiento, ¿vale? Bueno, no sé si lo veis, el tema de las corrientes, etcétera, eso es una manga de succión que pesa una barbaridad. Bueno, pues debajo del agua te la lleva la corriente y la tenemos que amarrar con 3 o 4 cinturones de plomo y te tenías que clavar, o sea, teníamos que clavar un tocho de 2 metros para agarrarte tú al tocho y estar a la vez agarrándote para que no te llevara la corriente, ¿no? Lógicamente, aunque ahí no lo parezca, lo que hacemos después de hacer el sondeo, básicamente es un agujero, como os digo, sistematizado, cuadriculado y con coordenadas, hacemos un registro de todo lo que va apareciendo, de restos y de donde no hay restos, que para nosotros tan importante es una cosa como la otra. Sabemos que aquí hay restos, pero ahora tenemos que saber dónde desaparecen, dónde se acaba. Eso es fundamental. ¿Para qué es fundamental? Para planificar. Para que la próxima vez que se vaya a hacer un dragado sepamos dónde se pueden afectar restos y dónde no. Pues allí donde haya una cota mayor de X, pues sabemos que no hay restos arqueológicos. Ahora, donde haya una cota menor, bueno, pues sé que si algún día se profundiza, si la canal más o menos está en 4 metros, en la margen este, si queremos profundizar más allá de estos 4 metros, sabemos que se van a afectar restos. Pero en la margen oeste, pues en cuanto bajemos un poco, pues desaparecen, no hay elementos. Entonces, esto es para nosotros una de las cosas fundamentales de este trabajo, no es solo descubrir el yacimiento, que también, sino poder planificar a futuro pues todo lo que se vaya a hacer aquí. Si algún día a alguien se le ocurre aquí meter transatlántico y quiere hacer un agujero inmenso de 16 metros, pues sabemos que hay una capa donde van a aparecer muchísimos restos arqueológicos, pero que por debajo de esa ya no va a haber nada. ¿Vale? Lo hemos comprobado, hemos podido comprobar exactamente las hipótesis que tenía, las hemos confirmado con los sondeos que hemos hecho. Una vez que hacemos todo esto, uno de los trabajos más complicados, y para eso están ellos aquí, ahora escapamos, ¿no? Tenemos que definir todo esto históricamente y se hace a partir de los materiales arqueológicos. Y como los expertos son ellos, les voy a dejar que ellos hablen todo lo que quieran. Buenas tardes. El estudio del material arqueológico es muy importante por la información que nos ofrece. En primer lugar, sobre todo la fecha. Nos da datos cronológicos para saber a qué fecha corresponde ese yacimiento. Hay que estudiar cada una de las partes. Hay algunos elementos que nos dan más información que otros. Aquí sobre todo destacan elementos que son de gran tamaño. Destacan sobre todo las ánforas. Para que no sepan lo que son las ánforas, son aquellos envases que son muy grandes, generalmente diseñados para el transporte en barco, que se caracterizan porque tienen estos pivotes. Estos pivotes lo que permiten es ir encajándolos unos encima de otros como carga de los barcos para evitar que en el movimiento de las naves se vayan moviendo. Estos estudios, aparte de darnos la fecha, también nos habla de la economía. Los diseños de las ánforas nos dicen qué contenían. Hoy día, por ejemplo, si pensamos, no sé, en un bote de plástico amarillo con un tapón rojo, todo el mundo sabe lo que tiene dentro, ¿verdad? Sabemos que es Colacao, ¿no? Sabemos que es Colacao. Hoy día que cada día hay más marcas. Pero si vemos una botella de Coca-Cola, una botella de aceite sin la marca, sabemos que contiene o bien Coca-Cola o bien aceite. Pues los romanos igual. Veían una forma de una ánfora y sabían qué contenía. Y lo que contenía, de dónde venía. Es decir, podía contener cereales, aceite, vino o salazones. ¿Y de dónde procedía ese aceite, ese vino o esa salazón? Pues también nos permite, si os dais cuenta, no todos tienen el mismo color. Hay diferentes tonos de los barros, de las arcillas utilizadas. Los estudios de esos barros también nos dicen de dónde proceden. Hay algunas que están fabricadas aquí, en la misma zona, y otras que no, que vienen del comercio con el exterior, con zonas del Mediterráneo o con zonas del Atlántico. También podemos averiguar, a partir de esos análisis de las arcillas, hasta dónde han llegado las ánforas fabricadas aquí.
Es decir, si hacemos estudios de yacimientos por el mundo mediterráneo, por el mundo del Atlántico, podemos averiguar si nuestras salazones, el producto más típico de esta zona de la costa, hasta dónde han podido llegar. ¿Quién nos ha comprado esas salazones? Pues por eso es importante el estudio de todos estos materiales. Entre los materiales vamos a ir viendo algunos de los más característicos. Estos son unas ánforas, es un tipo característico de ánfora de salazón, pero es del siglo IV, son más pequeñitas. Esto nos permite saber también que lo que contenían eran salazones de pescados de mediano tamaño, más tipo caballa, sardina y demás. Tenemos otras, por ejemplo, son más grandes. Si os dais cuenta, estas son las más antiguas que han aparecido en esta zona. Tenéis ahí la fecha, siglo I, normalmente siglo I después de Cristo. Son de mayor tamaño, tienen su pivote y normalmente las fabricadas en la costa de Huelva tienen un tono amarillento, porque las arcillas que proceden de aquí suelen tener ese tono. Y han aparecido, por ejemplo, repartidas en diferentes puntos del imperio, incluso llegando a la zona de Alemania, para alimentar, para abastecer de alimentación a aquellos ejércitos que estaban en esa zona. Como comentaba también Diego, tenemos un problema con respecto a las fechas, porque nos aparecen esas ánforas que son del siglo I y después pasamos a un periodo que hay mayor producción, que es el siglo IV. El siglo III desaparece. No hay materiales que procedan del siglo III, que como ha dicho Diego, se ha relacionado con ese posible efecto de un tsunami. También vemos cómo en los casos del Terrón o Punta Umbría, en ese vacío del siglo III, la nueva factoría de salazones que se van construyendo se mueven y se alejan, se acercan al mar. La tierra, el terreno ha crecido, se ha ido acumulando zonas de arena y entonces la población tiene que ir acercándose al mar. Aquí en la zona del Carrera seguramente suceda el mismo proceso. Aparecerá en una zona en el siglo I y 200, 300 años después se tendrán que ir moviendo, adaptándose a esas corrientes y a esa amplitud de la línea mareal. De lo más curioso son algunas de las ánforas que proceden del exterior, que han aparecido aquí. Por ejemplo, tenemos el caso de esta ánfora que es de origen africano. Ya vemos que los tonos no son iguales que el anterior, que decíamos aquellos amarillentos, son más rojizos. Pero en este caso son ánforas africanas, pero destinadas al envasado de salsas de pescado. Nosotros fabricábamos nuestras propias ánforas de salsa de pescado. ¿Por qué era necesario traer unas de origen africano? También como ha comentado Diego, por esa relación comercial de una entidad que supera lo local, sino que se relaciona con todo el mundo del Mediterráneo, con la otra costa de la orilla africana. Y esta perdonadme, pero es que esta es lo que nos marca. Esta es una ánfora que se detecta, que se descubre por primera vez en un yacimiento de Huelva capital, que se define como tipo Huelva o tipo La Orden, lo vemos aquí, y lo que nos ha permitido es extender la ocupación del mundo romano en la provincia de Huelva hasta el siglo VI. Anteriormente, a lo mejor llegábamos a finales del V, pero a partir del estudio de este tipo de ánforas hemos podido determinar la extensión de la presencia de los romanos, que estuvieron aquí al menos 700 años. Y también está vinculada, en este caso hay varias teorías, bien al mundo de la salazón, pero al aparecer en un contexto agrícola, también han podido relacionarse con un posible transporte de productos agrícolas. Ha aparecido sobre todo en el litoral onubense, pero también en la costa gallega o el norte de África, con lo que desde aquí, en este caso desde la capital de Huelva, ha podido comercializarse esos productos por toda esa zona ya en el siglo VI, donde se suponía que ya el mundo romano pues había sido superado, ¿de acuerdo? Entre las que venían, hemos hablado de aquellas ánforas africanas que envasábamos, seguramente envasamos con productos de aquí, pero comercializamos con ánforas procedentes de fuera, pero también
empiezan a aparecer en estas fechas, ya en el siglo XV, empiezan a aparecer piezas que proceden de lugares muy lejanos. Por ejemplo, estas son ánforas que proceden de origen oriental y que nos hablan del vino, la presencia del vino. Esto es simplemente una demostración del prestigio que tendrían aquellas familias que vivían en esta zona. Es como comprarte un vino francés o un champán, yo qué sé, no sé de dónde hay un champán famoso, la verdad. Ahora mismo no se me ocurre ninguno. Pero, o echarte un Chanel o algo así. Es como una demostración de que esas familias que trabajaban aquí, que vivían aquí, tenían cierto prestigio económico y cómo podían demostrarlo consumiendo vinos procedentes de Oriente. También es verdad que se produce un circuito comercial. Esa facilidad de trabajo provoca que se desplace la población y es posible también que desde la zona oriental vengan a trabajar a esta zona gente que se van a dedicar a las salazones. En ese traslado, pues lo típico, traen sus productos más conocidos, cosas con las que ellos se sentían más cómodos. Entre ellos, seguramente también la introducción de estos envases dedicados al vino. Al igual que esto, ocurre lo mismo, también el transporte de vino, de miel y demás. En el caso de las ánforas dedicadas a las salazones piensen que es una pasta, que eso es algo que es más denso. Tienen que estar preparadas. Normalmente en el interior se les daba como una especie de baño de algún tipo de aceite o algún tipo de cera para que esa salsa no se quedara pegada y fuese más fácil extraerla. No se vendía la ánfora completa, sino que la ánfora llegaba a una zona comercial y se pasaba a otros envases más pequeños, tipo una latita, tipo te podía comprar la de medio kilo, la de kilo o algo así, ¿vale? Serían más pequeñitas. Y otras, como esta de aquí, nos hablan de el uso doméstico, estos son platos, ¿vale? O un mortero. Esto lo que nos está indicando es que allí vivía gente. No solo las ánforas que demostraban la actividad económica, sino que además residían personas. Al igual que vemos aquí, como por ejemplo este cuello de botella. Nos habla de la ocupación humana, de la residencia. Las pesas de telar, como decía Diego, que también es la actividad económica, que se dedicaban donde obtenían ese pescado y otros elementos de columna y capiteles que han ido apareciendo. Ahora Salva, si no va a seguir hablando de otras piezas, ¿vale? Gracias. Bueno, yo realmente necesito la otra presentación, por fin. Bueno, gracias por haber venido, empezando por ahí. Claro, ya hago un poquito de... yo no me voy a extender mucho más, ¿vale? Vamos a dejar después que Diego termine con unas conclusiones que quizás sea lo más interesante, ¿no? Voy a ver si lo tengo bien, a ver si voy a... Pero apunta para allá. Claro. Parezco nuevo, ¿verdad? Os estoy pasando todas las diapositivas para que las veáis y después os hago spoiler. Ahí estamos. Bueno, yo me voy a basar porque yo soy de los que se meten todo. A mí Cristina me dijo, métete en una charla y yo me vengo. Diego me dijo, estudia los materiales y yo me meto. Yo, en todo lo que me vaya diciendo, ustedes me aplaudí y yo bailo. Quiero decir que yo me lanzo lo que haga falta. Uno de los días Diego me llamó, me dijo, Salva, tengo una cosilla para ti. Estudiame los materiales que han aparecido en el carrera. Venga. ¿Dónde están? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde se fotografían? ¿Dónde se dibujan? Y allí me metí, ¿no? Bueno, yo os solo voy a presentar los poquitos. Es mucho más experta Jessica que yo en tema de estudio de cerámica, ceramológico. Entonces yo realmente voy a dar una serie de pinceladas de lo que ha aparecido en esta última campaña, ¿no? La del 2021-2022, en la que, bueno, pues al final pues nos da un poco más de información, un poco más de la que ya conocíamos de esa campaña del año 2011, ¿no? O de la campaña que habían hecho Benjamín y Elizabeth en unos años antes también en Punta del Moral, que al final, como bien ha dicho Diego, todo lo tenemos que ver en su contexto, en un contexto mucho más amplio, no quedarnos solo quizás con el Carrera, ¿no? Aquí tenéis algunas de las ánforas de las que Jessica ya ha hablado, ¿no? Pero aquí tenemos otros ejemplos mucho más recientes. Veis que brillan un poco y es porque como aún están metidas en agua, en salinos para poder limpiarlas después,
pues le hice la foto, nada más sacarla del agua, esperar un poquito y le hice la foto. Entonces, quizás la veis un poco más, ¿no? Ahí tenéis un Almagro 51A. No me quiero detenerme a lo mejor más en los tipos, porque ya sería como mucho más experto, ¿no? Pero como dice Jessica, si vemos una lata de Colacao, pues todo el mundo sabemos, en este caso, si vemos una ánfora o un plato, ya sabemos perfectamente su procedencia, su uso o incluso su fecha o cuando se utilizaba, ¿no? Entre las que ha dicho Jessica también, pues también nos aparece en esta campaña alguna como la del 711 hechas aquí y que son de época alto imperial. Esas primeras que habéis visto son más tardías, son del siglo IV, siglo V, y estas que estáis viendo aquí, exceptuando la última, que también es del siglo IV, siglo V, son también del siglo I y siglo II. ¿Vale? Y veis ese tipo de pasta que son de recipientes hechos aquí en este entorno, ¿no? También nos aparecen algunos otros pivotes que hemos podido localizar, algunas cerámicas más comunes, como alguna orza, que todo el mundo conocéis, seguro que tenéis alguna en casa que son algo más recientes, o algunas, incluso como nos aparecía que lo hablaba el otro día con Diego, algunas purperas, ¿no? Que cuando se hace esa prospección y se hace, pues aparecen algunas mucho más recientes, ¿no? Cerámica africana, ¿vale? Esta es como, son platos tapadera, son cerámicas comunes pero realizadas en la zona de Túnez, ¿vale? Que está llegando exactamente igual que están llegando las ánforas, pues comienzan a llegar pues estas cerámicas realizadas para la cocina, para el uso doméstico, y como bien decía Jessica, que me han hecho spoilers los dos, si vienen a pescar, vienen a vivir y hacen temporadas y necesitan pues todo tipo de útiles para poder tener su vida más cómoda. Algunas veces se lo traen o simplemente está en ese circuito comercial, ¿vale? Tenemos que entenderlo todo como una región muy amplia en la que si yo soy deficitario de este tipo de productos, los quiero o los necesito. Bueno, lo hacemos todos, ¿no? Quiero decir, hoy día pues el AliExpress y el Amazon nos trae cosas de donde pues el Imperio Romano. Nosotros prácticamente hemos inventado el Internet y la electricidad. Lo demás ya lo tenían inventado los romanos. No. Bueno, quería poner algunos ejemplos de que no solo nos aparecen los recipientes completos o los recipientes que nos puedan dar alguna información. Eso también nos da información por el tipo de pasta, pero nos aparecen en muchísimos fragmentos, ¿vale? Las columnas, esas fustes de columna, al final material pétreo que posiblemente sea utilizado para la construcción, ¿vale? Porque en este caso tienen sus caras y están tallados si no tallado al completo, ya veremos si se tallará o en un futuro o se hubiera tallado si se hubiera podido utilizar, ¿no? Pero bueno, ya Diego lo había dicho, no podemos ver solo lo que nos ha parecido del Carrera sin entender el contexto en el que se encuentra, ¿no? No sé si se ve bien, pero bueno, yo he puesto... Diego ha ido mucho más allá. Si me hubiera metido en Huelva ya hubiera a lo mejor llevado 10 horas hablando. Nos da mañana, pasado, y ustedes ya van haciendo... Como hay puentes, entonces hasta el martes podría haber estado hablando aquí, ¿no? Me he quedado un poco más centrado en el entorno, ¿no? Pues si tenemos el Carrera, pues me he ido a Punta del Moral, a lo que ya ha comentado Diego, incluso la Viña o el Terrón, lo que está un poco más cercano, ¿no? Que todo lo tenemos que entender como algo común, ¿no? Un espacio común. Y os he puesto algunos de estos recipientes que también aparecen en este entorno que son similares e iguales básicamente a lo que nos han aparecido a nosotros en el Carrera, ¿no? Ahí tenemos pues todos los hallazgos que le aparecieron en los dibujos de Benjamín y Elizabeth, de Cabaco y García, o los que aparecieron en la Viña por la empresa Gira, que está publicado por Fernández Sutilo, porque una tesis dedicada al mundo funerario, ¿no? Muchas veces estos recipientes después se utilizaban para enterrar a los niños, ¿vale? Y ahí tenéis, por ejemplo, algunos ejemplos de algún enterramiento dentro de alguna ánfora de los tipos que a nosotros también nos han aparecido aquí en el Carrera. Estas se ven un poquillo más reguleras. Es de tu artículo. Pero bueno, no he conseguido una mejor calidad, lo he hecho un poco rápido, pero bueno, era para que vierais un poco pues la cantidad de pivotes o de ánforas que aparecen. Incluso allí encontramos la tipo Huelva que ha comentado Jessica, que la habéis visto mejor en la fotografía, o los pivotes que tenéis. Bueno, yo había hecho lo de muchas gracias, pero
le paso el testigo a Diego. Yo no quiero enrollarme mucho, ya digo que tengo para enrollarme mogollón. Ponme la otra. Vale, ya ellos han hablado de esto, efectivamente la duda de las columnas, de los fragmentos de columnas que hay ahí en el fondo de la ría, hay más, ahí hemos recuperado 3, uno en la campaña del 2011, 2 en esta campaña, pero hay más, están documentados, es casi imposible de encontrarlo, pero están ahí. La duda es si son el fuste de la columna o más bien en la zona del capitel. Mi hipótesis, eso tendremos que contrastarlo, es que son preformas para hacer capiteles, para tallar capiteles. O sea, esto es material constructivo que viene en barco hasta aquí para hacer columnas, para fabricarlas. ¿Por qué? Pues por la forma que tiene, son más anchas en una zona que en otra, o sea, tienen esa forma, ¿no?, que son de la propia de un capitel. Eso tiene forma hexagonal, es una piedra tratada de una cantera, traída, es del entorno de Faro, eso sí, los geólogos lo tienen muy claro, es una cantera que está en el entorno de Faro y la traen aquí en barco pues para construir, para edificar, ¿no? Todo eso habrá que ir contrastándolo, o sea, son hipótesis más o menos claras. No creo que encontremos, que tengamos muchos problemas en confirmarlo, pero bueno, habrá que ir haciendo pruebas y analíticas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay en el Carrera? ¿Qué es lo que hay ahí en la ría? Esa arqueología subacuática del Carrera, ¿qué es lo que nos da? Pues nos da esto, nos da cerámica común, nos da ánfora, nos da material constructivo, nos habla de todo un mundo económico, de todo un mundo de vivos y de muertos también. La viña hay una necrópolis, nos habla de comercio, nos habla, esos materiales, que es lo que se ha conservado, nos está hablando, como nos ha hecho bien Jessica y Salva, nos están dando mucha información. Un pequeño fragmento de cerámica nos da muchos datos, el color de la pasta, el tipo, de dónde procede, etcétera. Habla de cronología, de cuándo, de qué momento. Se puede construir la historia a partir de la acumulación de datos de esos pequeños fragmentitos, ¿vale? Que es lo que básicamente nosotros hacemos, ¿no? Nos habla de esas rutas comerciales, nos está hablando de dónde proceden, de dónde vienen, a dónde van. De las rutas marítimas, de las rutas interiores. Aquí hay minería que hay que darle de comer a esos mineros. Bueno, pues en la costa se produce salazón para darle de comer a esos mineros que están ahí instalados, a través de esas vías que os estaba hablando, que vienen desde Mérida, pasan por todo el Guadiana, luego van hasta Sevilla, pasan por aquí. Este es un punto clave de ese comercio, de la unión del comercio marítimo con el comercio con las vías terrestres, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿a qué hemos venido? ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay pecios, aquí hay tesoros, aquí hay grandes acumulaciones de ánfora, como esas que veis, que eso son de yacimientos en Turquía, ¿eh? Eso no es de aquí. Ya nada más que por el color de la foto ya se ve, ¿vale? ¿Qué tenemos ahí en el Carrera? Lo que tenemos es eso, una acumulación de materiales en el fondo de una ría que se ha formado de dos maneras. Hay una parte que es la parte que estuvo emergida, que después de esos cambios bruscos, de esos tsunamis, de esas erosiones, ha ido cayendo, se ha quedado cubierta, se ha partido la barra, se ha inundado una parte de ese yacimiento emergido que había antes del siglo III, y luego también hay un fondeadero. Esto es una zona de comercio, es un punto donde viene el barco, fondea, y los barcos lo siguen haciendo hoy día. Yo allí abajo me he encontrado baterías, me he encontrado filtros de gasoil, me he encontrado cosas, lo seguimos haciendo, y redes y tal. Pues los romanos hacían lo mismo, limpiaban el barco y al agua. Entonces es un fondeadero, allí donde recurrentemente se acude a parar para ir a tierra, pues tú haces una limpieza y todo lo que te sobra va al fondo. Esos son fondeaderos. La foto de la izquierda es un fondeadero en las Baleares, está claro. La de la derecha es de aquí, de la ría del Carrera. Es un fondeadero. Hay una cosa, había una duda muy importante que teníamos, que existía cuando
Benjamín y Eli hacen el primer trabajo, ellos lo que plantean es que esto es material que viene rodado. Y eso es una idea que sigue manteniéndose en algunos arqueólogos. No, estos son cosas que vienen arrastradas por la corriente, vienen arrastradas de alguna manera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay material que sí es verdad que viene arrastrado, pero lo que hemos determinado clarísimamente, en el 2011 lo vislumbramos, pero ya hoy lo podemos afirmar categóricamente, la mayor parte de este material no viene arrastrado, está depositado. Como digo, de esa doble forma, es un yacimiento en tierra que ha quedado sumergido por la erosión, por el tsunami, etcétera, y también es un fondeadero. El fondeadero es un sitio donde tú llegas, pum, lo arrojas y ahí se queda para siempre jamás. Si se acumula tierra encima se cubre y si no, no. ¿Y por qué sabemos que es material que no viene rodado? Por una cosa que además el que lo vio claramente fue Pepe Bernardo. El ánfora grande esa que os ha enseñado antes Salva, la encontró él. Este material cerámico, en el momento en que está debajo del agua y pasan muchos cientos de años, se debilita. O sea, esto se hace, no mantequilla, pero se debilita mucho. Cualquier manipulación, cualquier arrastre, cualquier movimiento, lo rompe. Lo convierte en miles de trocitos como esos que veis ahí. Sin embargo, aquí lo que encontramos son piezas enteras. O sea, son ánforas completas. Completas, rotas, pero están estructuralmente completas. ¿Vale? ¿Eso qué nos está diciendo? Pues que eso no ha tenido movimiento, que eso, según lo tiró el que estaba en el barco o el que estaba donde fuera, lo tiró y allí se quedó. O sea, eso también es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el yacimiento es ese, está ahí, no es material que viene arrastrado de otro sitio. ¿Vale? Eso es muy importante a la hora de delimitar el yacimiento y de establecer esa raya que habéis visto antes de por dónde está el yacimiento, ¿no? Como decía, hay unos procesos de evolución geológica que nos va diciendo cómo se forma tanto la tierra como se va tapando esas corrientes, que nos va dando indicaciones de dónde están las cosas, esos procesos erosivos, como en las fotografías más antiguas se ve cómo va creciendo, ahí lo veis claramente la diferencia entre el 56 y el 87, cómo ha ido creciendo esa zona oeste de la ría, ¿vale? Y cómo ha ido erosionándose, eso se ve peor, pero también se ve con más detalle, cómo se ha ido erosionando esa parte oeste de la ría, cómo se ha ido erosionando la Punta Almorá, cómo estamos conquistando de nuevo la Punta Almorá. Esta es básicamente la situación. La diferencia entre el año 56, esas acumulaciones de arena, etcétera. Mira, hay un detalle aquí, no sé si no sé dónde está este. Más o menos por aquí está lo que llaman ahora el muelle de la Reina, creo que llaman ahora. Originalmente el muelle de la Reina estaba más para acá, pero es lo que llaman ahora el muelle que está allí en la Punta Almorá, en la parte de dentro del pueblo, ¿vale? Más o menos por aquí. Aquí veis toda esta playa, ¿vale? Bueno, pues en la foto actual esa playa no existe, esa playa se la ha comido, y esto está en el agua, es más o menos este punto. Lo que estaba señalando antes, que está más o menos por aquí, pues ahora está debajo del agua, ¿vale? Se está comiendo prácticamente todo esto. Este canal que ya existía, lógicamente han sido las obras de construcción de los puertos lo que ha provocado esa erosión, pero hay una erosión natural que se está comiendo esto y que está descarnando el yacimiento, ¿vale? Entonces, aquí está acumulándose, aquí esos restos arqueológicos que presuponemos que existen se están enterrando, como va a pasar en la viña ahora está en el interior, está tierra adentro, sin embargo era la orilla, ¿vale? Aquí pasará lo mismo algún día, dentro de muchos siglos, ¿vale? Si no mantenemos este canal abierto, esto se terminará tapando. Y sin embargo aquí está erosionándose y están apareciendo esos restos. Entonces, esto que más o menos no es exactamente, ¿vale? Toda esta acumulación de datos, de información, etcétera, es la que nos va dando esta delimitación del yacimiento. Esta delimitación primera a mí me parece un poco exagerada, ¿vale? Porque yo la llevaría, fíjate tú, exagerada por aquí, pero sin embargo corta por aquí. Yo la llevaría mucho más acá, ¿vale? Dentro del pueblo, de la parte histórica del pueblo, seguro que hay restos allí debajo. No se ha investigado nunca, pero algún día alguien se atreverá y seguro que los encuentra, ¿vale?
o sea, ¿de qué va esto? ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué estamos buscando estos tesoros? Esos son tesoros, eso que habéis visto, esos cachitos chiquititos de cerámica, etcétera, para nosotros son tesoros, no hace falta que sean monedas, ni que sean grandes barcos, ni grandes historias. Son tesoros de información, porque nos está hablando de todo este comercio, del comercio a pequeña escala, con la viña, con Ayamonte, con el Terrón, etcétera, ¿vale? De cómo está conectado este punto nuestro, está conectado con su entorno más inmediato, pero también está conectado regionalmente con el interior, con las minas del interior, con Portugal. La mayor parte de las cerámicas, más del 60% de las cerámicas que aparecen son pastas de lusitanas. O sea, aquí hay elementos, como decía Jessica, de Huelva, hay elementos de la Bética, de Hispali, etcétera, de todo, de lo que es el Valle del Guadalquivir, pero más del 60% de los materiales, sin embargo, vienen de Portugal. O sea, hay mucho más contacto económico con Portugal que con Sevilla, y no digo nada. Pero hay mucho más. O sea, hay mucho más, estamos construyendo mucho más, estamos hablando de comercio a muy larga distancia. Jessica tenía razón que no he puesto el comercio atlántico, que también hay demostración, te doy la razón una vez al año, ya se ha acabado, ya no te toca más, hasta el año que viene. Pero hemos hablado de cerámica de Túnez, hemos hablado de Italia, hemos hablado que en el Monte Testaccio hay ánforas de aquí. ¿Vale? Estamos hablando de la zona del Mar Negro, de Chipre, de Anatolia. O sea, estamos hablando de comercio a muy larga distancia. Y están aquí esos elementos. Y hay elementos de aquí, allí. Entonces, eso es lo que hemos venido a hacer en esta intervención. Hemos venido a hacer varias cosas. Hemos venido, primero, a ver dónde está ese patrimonio. Esto es patrimonio de todos. Son pequeños trocitos, pequeños cachitos. Allí no vamos a encontrar moneda, no vamos a encontrar tesoros, no vamos a encontrar oro ni piedras preciosas. Lo siento, es una pena. Aquí éramos pobres, pero éramos pobres hasta cierto punto, porque fijaos el comercio a tan larga distancia que se plantea en una época tan antigua, en el siglo I, en el siglo III, en el siglo V. ¿Vale? Entonces, esto es lo que hemos construido a partir de toda esa pequeña perlita, todas esas migajitas de información que hemos ido sacando, ese sitio donde no se ve nada, uy, un cachito, ese sitio donde, uy, este trocito ¿qué es? O aquí vamos a preguntarle a la experta, oye, y este hombre, Diego, tú sabes que allí hay una cosa, mira, vamos a verla, hostia, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Esto de dónde sale? Bueno, pues toda esa información, todo eso acumulado, lo que nos está hablando es de un emporio comercial muy importante que tiene un vértice fundamental, que es aquí, en la ría del Carrera. No voy a decir Isla Cristina, tampoco voy a decir Ayamonte ni la Punta del Mora, es la ría del Carrera, ¿vale? Que es el comercio marítimo, tiene un punto de conexión en tierra que es este, ¿vale? Ahora lo estamos viendo, pues gracias a las obras que se están haciendo, a la erosión y a una serie de historias, lo estamos viendo allí en la otra orilla, pues algún día empezaremos a verlo aquí, en este solar que hay a este otro lado, a esta otra orilla. Entonces, pues esa es un poco el final y la conclusión del trabajo que hemos hecho. Así que muchísimas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no está lo suficientemente cansado, es recalcitrante y quiere que le contemos otro rollo súper largo, por allí hay una chiquilla que quiere preguntar. Un momentito, que va para allá un micro, con micro y todo, fíjate. Qué cosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Puedo saludar? Me llamo Mar y quería saber por qué usted ha hablado de un posible terremoto en el siglo III, pero el maremoto de 1755 de Portugal no pudo haber afectado también a los yacimientos. Claro que sí. Vamos a ver, es que hay una secuencia, vamos a ver, ahora eso ya es otro contexto, otra película, un poquito también larga. Para eso tenía que venir aquí Juan Antonio Morales, os invito a que lo invitéis, porque además se presta mucho a estas cosas, catedrático de Geología de la Universidad de Huelva, amigo mío, cuando se entere me va a pegar, pero seguro que viene. Hay
una secuencia de, muy resumidamente, de maremotos desde el sexto milenio antes de Cristo hasta 1755, todos originados en el mismo sitio, que es un monte sumergido que hay a no sé cuántas millas al suroeste del Cabo San Vicente, ¿vale? Cuando hay un movimiento de tierra se produce una ola. Entonces, a partir de sondeos geológicos que se han ido haciendo, se ha descubierto una secuencia de maremotos, pues ya te digo, desde el sexto milenio antes de Cristo hasta 1755, que es el último. No es el último, cuidado, es el último destructivo, ¿vale? Hay un maremoto 1989, 1992 o por ahí, pero que provoca un tsunami creo que era de 30 centímetros, o sea, de altura. Los tsunamis se miden pues por la altura de la ola y por una serie de historias y por la capacidad destructiva. Se sabe que se provocó, no sé si os acordáis, muchos de vosotros os acordaréis, en el 89 o en el 90, un movimiento de tierra grande que hubo aquí, salimos todos a la calle a las tantas de la noche. Ya, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿no? yo era pequeña, pero recuerdo toda Isla Cristina en la calle, cada uno como le cogió medio, que os recordaba que era como verano, así, la gente iba casi, ¿no? No, Pero yo recuerdo toda la gente. No, porque pijama. había uno que yo estaba en el instituto y yo estaba en invierno. Toda la gente con ropa de dormir en la calle, todo el mundo corriendo y alterado. Sí, bueno, pues ese provocó un tsunami. Lo que pasa es que el tsunami se registró por los mareógrafos. En un momento en que la marea tenía que bajar, de repente hay un pico en que los mareógrafos dicen, uy, una ola de 30 o 40 centímetros que llega, ¡pum!, y se va. Ya está, ¿vale? El de 1755 era unos pocos de metros y se llevó por delante lo más grande. ¿Qué sucede? En el siglo III se sabe que hay otro por el registro geológico. O sea, porque hay una acumulación de arena, de conchas, del fondo marino muy profundo en la costa o incluso en el interior. Mira, Punta Umbría. Tú te vas a Punta y te vas por la carretera y te vas en dirección al Barceló que está en la playa, ¿vale? Y cuando llega a pasar la primera rotonda, y entre la primera y la segunda rotonda pasa una pasarela por lo alto, ¿no? Bueno, pues esa pasarela está sobre una duna, que esa duna, en la parte media, tiene un montón de almejas cerradas que se depositaron allí vivas, que son el resultado de una ola. O sea, imaginaos allí a dónde ha ido a parar esas almejas. Además son almejas que normalmente viven a 20 o 30 metros de profundidad. O sea, almejas del mar profundo se vienen para acá y hacen boom y la montan en lo alto de una duna. Hay un registro. Esos son los tipos de registros que buscan los geólogos. Bueno, pues se conocen en época tartésica. Hay un momento, no sé si en el siglo VI o por ahí, donde hay registrado, pues se data también por distintos sistemas los estratos. Y coincide con una serie de momentos, además, coincide con una serie de momentos de crisis, etcétera. En el siglo VI hay un registro de un gran terremoto posiblemente muy destructivo. En el siglo III hay otro, en 1755 hay otro. Todo eso han ido afectando a los yacimientos. O sea, evidentemente no solo el del siglo III. ¿Qué pasa? El del siglo III es el que está documentado que rompe la isla. El de 1755, lógicamente, también se llevaría por delante de lo suyo, lógicamente. Pero bueno, también los maremotos rompen y también tapan. ¿Más preguntas? Perdón. Quería preguntar porque... A ver. ¿Cuánto tiempo tardáis más o menos en estas condiciones en excavar 1 metro debajo del agua? ¿Cuánto lleva? Depende. Depende de la corriente, depende de la máquina, depende de... Claro, me refiero en estas condiciones. Es que depende de la hora del día. ¿Por qué? Pues no es lo mismo la vaciante que la llenante, no es lo mismo que el reparo de marea, no es lo mismo que el sedimento. Bueno, aquí el sedimento es más o menos liviano y flojo, pero no es lo mismo una draga a la hostia de grande que podemos tardar. Bueno, hay un agujero que lo hicimos de 1 metro y tardamos casi 2 días en hacerlo. 1 metro, ¿por qué? Porque cada vez que lo hacíamos hay un límite de tiempo de estar debajo del agua, con todas esas dificultades, y vamos haciendo el agujero, hasta que ya llega un momento en que no puedes seguir debajo del agua. Entonces te tienes que ir. Incluso, vamos, un montón de gente pasando allí por turno debajo del agua. Y cuando vuelve al día siguiente, has bajado 1 metro y se te ha acumulado medio.
¿vale? O sea que ahora mismo, de los sondeos que hemos hecho, no queda nada, no queda ni rastro, se ha tapado completamente, ¿vale? Sin embargo, una draga viene, hace así, y en 10 minutos ha hecho 6 metros para abajo. Ya depende también del tipo. Un sondeo manual de este tipo, 1 metro debajo del agua, se tarda mucho y sobre todo es mucho esfuerzo, porque la corriente te lleva. Aquí en el río la corriente te lleva. Vale. Y la última pregunta era porque cuando pusisteis antes en la pantalla la radiografía del terreno submarino, que hablabas de diferenciar si había yacimientos de la arena y tal y cual, estuve fijándome en cómo se diferencia exactamente cuando aparece un objeto extraño. Ahí es que la imagen que os he enseñado no se ve, no es una de las que se vean el objeto extraño, se ve porque se ve una parábola, o sea, se ve una señal. Esto piensa que lo que he dicho antes es un impulso, hay un doble impulso acústico de baja frecuencia y electromagnético, que lo que hace es que cuando rebota sobre una superficie distinta, de distinta densidad, manda una señal arriba, y lo que se ve en la imagen es una parábola, es un arco. Vale, entonces, en un sitio donde no debería haber nada, la señal debería ser homogénea, o debería haber una línea más o menos recta, que es la respuesta que te da el suelo o los estratos, se ve de repente un arco. Es así como se distingue. Vale, pues era eso, muchas gracias. ¿Alguna más por allí? Un momentito que llego. ¿Vosotros no habéis hablado? No. ¿Cómo que no? Pues sí, pero... Qué vergüenza. Pues sí, pero lo nuestro sí. Qué vergüenza. Mi nombre es Ana. Preguntarle algo a ellos, ¿eh? Sí, Por favor. sí, va para ello, porque el hecho de que estéis encontrando, por ejemplo, ahora ánforas, yo recuerdo de pequeña, mi padre tenía un barco y mi padre traía a mi casa muchas ánforas. Es decir, que ahora tiene mucha importancia, pero esa aparición no es de ahora, sino que antiguamente, cuando yo era bastante pequeña, mi padre traía ánforas enteras a casa, que nosotros la pintábamos porque la queríamos poner más bonita. Pero que es verdad que en mi casa venía ánforas de esa grande, incluso otras más pequeñitas, que se suponía que sería a lo mejor de líquido, pero que las ánforas grandes han estado en mi casa, ¿eh? Y lo puedo asegurar, vamos, porque las he visto. En la documentación que ha puesto Diego al principio me aparecía mencionada una misión rescate de esas escuelas, de esos trabajos que se hacían, era la década de los 70, pues en esa publicación se recogen ánforas completas que la gente utilizaba en la zona como maceteros. Ánforas, todo el mundo, sí, mi madre. Bueno, pues iremos a vuestras casas, ¿vale? Vamos a ir a vuestras casas. Ahora ya no la tenemos porque, no, si la tuviera, ya mi madre no existe, ni mi padre, ni nadie. Si la tuviera yo sería la primera. Sí, no, a ver, es comprensible que en esos momentos cuando había desconocimiento, pues evidentemente pues la gente lo tenía en casa como un recuerdo de que han traído de la mar. Lo que es ideal sería poder dibujarlas, al menos estudiarlas, identificarlas, tener un catálogo de todas ellas, porque como veis el estudio nos puede dar mucha información, nos puede ayudar a crear esa historia. No significa que la tengáis que entregar, pero al menos si una fotografía, dibujos, medidas. Algo. Yo era pequeñita. No. Tranquila. Si la tuviera, podéis estar seguro que yo la entregaría. Porque para mí me apasiona el mundo. Esto es muy habitual. El mundo del mar y de la arqueología. A ver, vecina, claro. Es la que me ha invitado, Cristina, me conoce bastante bien, sabe que no haría nada de estas cosas. Es muy habitual. Es verdad que mi madre la tenía en mi casa y la pintábamos. Sí, ya le digo que es muy habitual que la gente las utilizaba como eso, como florero, como macetero. En muchos lugares de la costa también es muy habitual. Hablamos de Punta Umbría, el Lepe, que también la gente tiene incluso colecciones propias. Cuando hay muchas mareas fuertes, el mar trae muchos elementos y a veces pues los pescadores en las redes enganchan algunas de estas piezas. En zonas del interior también ocurre lo mismo, en lugares como Huelva, Niebla o en otras localidades hay gente que tiene sus propias colecciones de piezas que han ido encontrando perdidas o que se han encontrado. Lo ideal sería informar, porque esa pieza puede cambiar la historia. Esa pieza puede hacer que la historia que estamos contando ahora mismo pegue un vuelco, o que ese mapa que estamos viendo ahí se llene de rayitas. Y entonces por eso es tan importante que los arqueólogos, los historiadores puedan contar con todas las piezas para crear toda esta historia. Hablo de ánfora, hablo de moneda, hablo de cualquier cosita. A mí me ha recordado la que es ancha con las acitas así. Estaba en mi casa, te lo puedo asegurar. Estaba en mi casa. Gracias. ¿Por allí? Esto para
zapatilla. María Ángeles, muy agradecida por la conferencia, pero esta pregunta va para todos nosotros. ¿Qué restos submarinos arqueológicos dejaremos nosotros en el mar? ¿Latas de Coca-Cola? ¿Dejaremos redes? Una pregunta que va para todos y para mí también. Muchas gracias. Ya lo estamos dejando. De hecho, los geólogos hablan del antropoceno como edad geológica. El antropoceno es el estrato geológico que está lleno de basura. La basura no es tan rara. Ahora lo que pasa es que hemos inventado tipos de basura que le va a costar mucho trabajo degradarse. Los arqueólogos del futuro lo agradecerán también. Nosotros ahora estamos haciendo tipologías de ánforas romanas. En el futuro harán tipologías de botellas de Coca-Cola o tipologías de bolsas de matutano, ¿vale? Entonces, bueno, será información del futuro. La cuestión es que esa basura no nos termine ahogando. Muchas preguntas. Vengo por aquí por este lado. Perdón, rufles. Lies. Yo digo o sea... Hola, José. Gracias, muy interesante la charla, lo primero. Lo segundo, nos hemos centrado principalmente en la época romana y como deduzco que cuando buscáis no se discrimina y solo aparecen los restos de una época, mi pregunta es, ¿no ha aparecido restos de ninguna otra época? ¿Qué pasaba desde los asentamientos romanos hasta los asentamientos del siglo XVIII de catalanes o de gente de Levante? ¿No ha habido desapareció la riqueza pesquera? ¿Nadie más quiso pescar en esta zona? No, sí hay, vamos a ver, hay restos medievales. Y eso están documentados también ahí, no lo hemos destacado porque lógicamente lo más abundante y destacado es la época romana, que es donde hay un boom de la salazón, ¿vale? La gran instalación, ya os he dicho antes, que esas salazones no son solo romanas, son previas. Hay salazones púnicas, hay salazones tartesias, pero la época romana es el gran boom. Hasta entre los romanos y los catalanes también sigue habiendo salazones, lo que pasa es que también en menor medida. Las crisis no solo son de ahora, ni de este año, ni de hace 10 años. Hay crisis en la minería, ha habido crisis en la minería en los años 80-90, pero también lo ha habido en época romana, en el siglo III, en el siglo IV. Igual que ha pasado eso, ha habido crisis en las pesquerías. También aquí desmontaron la mitad de la flota española se desmontó cuando fue, los años 80, ¿no? Después de los años 80, vosotros lo sabréis mucho mejor que yo. Bueno, pues en época romana también pasó lo mismo. Existía una expansión de las pesquerías, lo que ella ha dicho. En el siglo I, II, luego hay como una especie de hueco, de vacío en el siglo III, que hay presencia pero en mucha menor medida, y después vuelve a aparecer en el siglo V, en el siglo IV, en el siglo V. Aquí lo hemos llevado hasta el siglo VI. Fijaos de lo que estamos hablando, hasta el siglo VI. Ya estamos hablando casi de época medieval, ¿no? Del principio de la época medieval. Hay elementos y materiales medievales, pero no hay una abundancia, o al menos, cuidado, en arqueología se puede afirmar siempre por presencia, nunca por ausencia. Esto parece una gilipollez, pero no lo es. Vamos a ver, yo si encuentro una cosa, sé que está aquí y sé que ese elemento de Chipre ha venido, por lo tanto puedo establecer el contacto, es como el chiste. Vamos a buscar un yacimiento, hemos encontrado un cable, ya hemos demostrado que en el siglo no sé cuánto, aquí en Alemania teníamos tendidos de cables eléctricos. Y en Andalucía viene Chávez y dice, no hemos encontrado absolutamente nada, por lo tanto hemos demostrado que teníamos teléfonos móviles, porque no hay absolutamente nada. No, eso no es, vamos a ver. Si no tengo absolutamente nada, no puedo afirmar ni negar. No es que no haya, es que no lo he encontrado. Pero es significativo que a través de sucesivas encuestas, en sucesivas investigaciones, haya ese hueco. Cuidado. Eso nos puede indicar que es posible que haya una crisis. Si además lo apoyamos en otros elementos, en otra documentación de otros sitios, a lo mejor podemos afirmar que ha habido una crisis. Pero de momento no. Simplemente señalamos que hay un hueco. En el siglo V, en el siglo III, pero es que hay otro hueco después del siglo VI, en el finales del V, principios del VI, a partir del VI hay otro hueco. ¿Por qué? No lo sabemos. Desaparece, los yacimientos aparecen, pero también desaparecen, ¿vale?
Entonces, bueno, los catalanes vienen porque se sabe que había aquí algo. El padre Mirabén habla del pozo, ¿no? Se habla del asentamiento alrededor de un pozo de agua dulce. Ese pozo de agua dulce, lógicamente, no sale solo, lo construye alguien. Entonces, ¿qué asentamiento es ese? ¿Es uno medieval? No lo sabemos. Las guerras también provocan despoblaciones. Entonces, bueno, sabemos que con los repartimientos de Sevilla, en el siglo XII, ¿no? XIII, pues hay un proceso de despoblación de unas áreas rurales muy grande. O sea, cuando los cristianos conquistan Sevilla, hay grandes despoblamientos, eso puede provocar crisis. Entonces, bueno, ¿qué pasa entre los romanos y los catalanes? Hay que seguir investigando. Eso me lleva a la segunda pregunta. No sé si estos proyectos vuestros, los que se han llevado a cabo, siguen en vigor o son una cosa intermitente, que habéis hablado de 2011, después 2021. Entonces, si esto sigue en vigor, vosotros a lo mejor tendréis unas expectativas de lo que podéis encontrar. ¿Qué porcentaje creéis que lleváis encontrado de lo que esperáis que se pueda encontrar? Yo pienso que un 1% o menos. Fíjate lo que te digo, porque estamos hablando del 2011-2021, pero en 2008, cuando vinieron esta gente, no se esperaba nada de esto, y en 2000 menos todavía. O sea, en el año 81 aparece el mausoleo. Bueno, pues fíjate que no es hasta el 2005-2008 cuando eso se reactiva. Se presupone, bueno, está la Torre de Canela, ¿no? Está la Torre de Canela, que te está hablando de un asentamiento concreto en el siglo XVI. Está la información de Rodrigo Caro del siglo XVII, de que hay restos antiguos. Pero esa investigación, realmente nosotros lo que hacemos es tirar de un hilo y dejar una muestra para que venga otro detrás. No hay financiación para mantener, ahora mismo no existe un proyecto sistemático de investigación que hable de todo esto. Se van haciendo cositas, poquito a poco. Esta financiación procede de un tanto por ciento que está obligado el que hace la obra del Dragao a invertir en cultura y en patrimonio, pues se ha invertido en esto. Hasta que no venga otro proyecto de este tipo, es una pena. O sea, hasta que no viene un proyecto destructivo no se investiga. Eso es un desastre. Eso en arqueología es un desastre. La arqueología en España avanza en tiempos geológicos, ¿no? Efectivamente, eso es así. Hombre, yo me gusta ver el vaso medio lleno. Hemos conseguido esta información, estamos dando datos para que pueda venir alguien detrás, alguien con muchos petrodólares y plantee un proyecto de investigación más grande, ¿no? Yo qué sé. En fin, aquí está. ¿El ayuntamiento no quiere investigar? Tintan, tintan, tintan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ha venido alguien del ayuntamiento? ¿Alguna otra pregunta? Ya está, ¿no? Que es muy tarde. Bueno. ¿O no? Muchas gracias. Muchas gracias. Que podemos seguir, pero es que le tengo que dar de cena a los niños. Nada, muchísimas gracias a vosotros y a todos vosotros que habéis venido por vuestra participación, interés. Desde la Asociación El Zaval estamos encantados y... 15 euros al año, Nada, Haceros socios, por favor. Ahí tenéis a la plebe en la puerta esperando ya a ver quién se anima a hacerse socio del Zaval. Muchas gracias a todas y a todos.